Muy buenas tardes. Desde su canal Adultos Mayores Geniales, María Teresa Rivera los recibe y les da la bienvenida, como siempre, y esperando que este video los encuentre llenos de salud, de felicidad, de armonía, de motivación, y como siempre también, pues no dejar de cuidarnos, ¿no?, en estos tiempos. El día de hoy tenemos una charla sobre tanatología. Y para ello, pues tenemos a un invitado que nos puede hablar muy ampliamente de este tema y que nos ha recomendado Claudia Razo, por lo cual le damos también un agradecimiento muy especial a ella por esta recomendación. Nuestro invitado es David Moctezuma y él entonces nos platicará acerca de qué es esta materia de tanatología, cómo impacta a los adultos mayores y a sus familiares. Y pues es una materia que realmente nos impacta a todos porque finalmente se relaciona con cómo asimilamos los cambios, cómo nos enfrentamos a ellos, y pues los cambios es la constante en la vida de todo ser humano. Particularmente, bueno, David está muy abocado a la parte de tratar a adultos mayores desde su profesión de enfermería en geriatría, pero también particularmente en sus estudios complementarios y especialización con una maestría en tanatología. Así es que bueno, vamos a darle la entrada y la bienvenida a David Moctezuma. Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Teresa. Pues bien, un gusto, pues la invitación a tu canal y bueno, poder charlar y compartir con nuestros adultos mayores, tu auditorio, pues algunas cosas que de repente son inquietantes y que sin duda pues podemos resolver alguna duda por ahí sobre todo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, muchísimas gracias, pues bienvenido al canal. Y bueno, inicialmente pues nos gustaría que nos platicaras cómo se desarrolla este interés para especializarse en el área de adultos mayores. Bueno, básicamente esto me surgió a mí, tengo 11 años más o menos con este interés, y es dado a raíz de que desde la parte pues enfermería o en mi profesión, ejerciendo como enfermero, pues cerca de los 18 años que llevo laborando, trabajando en enfermería, hace 10 que me interesó esto porque cada vez los hospitales están más llenos de adultos mayores y tienen características diferentes y peculiaridades que lo hacen muy distinto en la atención al adulto joven. Y de ahí pues surgió la necesidad, por un lado, necesidad, y el otro pues la inquietud de querer buscar o conocer pues más ampliamente este contexto de fondo que es el adulto mayor, ¿no? Claro. ¿Y en qué consiste toda tu especialización? Porque aparte de enfermería en geriatría, bueno, obviamente por el tema de hoy, tú te has abocado a complementar también toda esta profesionalización hacia el adulto mayor. Exacto. Realmente, pues para trabajar adulto mayor es muchísimo. Podemos trabajar desde una parte sana, desde una promoción de un envejecimiento saludable, de un envejecimiento más enriquecido, ¿no? Que llegue con goce. Pero también está el otro aspecto, ¿no? La parte de la desviación de la salud, que deja mucha discapacidad y dependencia a nuestros adultos mayores, y sobre todo las enfermedades que llevan a este contexto, ¿no? Eso por el lado físico, pero pues sin duda la pérdida de la salud, por ejemplo, pues nos lleva a un plano de comprensión psicológica de distinto canal. Por lo tanto, pues surgen muchas necesidades en este adulto mayor que pues generalmente va perdiendo cada vez, ¿no? Pérdida de la salud, pérdida de la economía, pérdida laboral, pérdida del trabajo, pérdida de muchísimas condiciones que lo llevan a estar constantemente perdiendo. Entonces, pues de ahí que también es una necesidad atender la parte o comprender al adulto mayor en una integralidad, no solo en la parte física, sino también en la parte psicológica y social. Y bueno, estos elementos pues te los brinda en algún momento el conocer sobre estas pérdidas y duelos que atraviesan nuestros adultos mayores. Claro. ¿Qué es entonces todo lo que abarcaría, digamos, tu atención hacia el adulto mayor? Bueno, la atención en general, desde donde yo trabajo, trabajamos un aspecto gerontológico, que la gerontología es una disciplina o es un área que está encargado, encaminada a la atención del adulto mayor,
pero es muy particular de adulto joven, adulto que no es frágil, adulto que es muy saludable, ¿sí? Se hace promoción de un envejecimiento para que la persona llegue con menos discapacidad. Entonces ahí se trabaja sobre la prevención de enfermedades, sobre los tiempos de ocio, terapia ocupacional, etcétera. Es como una promoción de un bien envejecer. La otra parte es propiamente las enfermedades, es decir, ciertas condiciones clínicas y patologías que son muy particulares de este adulto mayor y tienen un manejo y un tratamiento muy específico. Y la otra, desde la parte tanatológica, también en la parte de hospital, pues bueno, finalmente, por pura estadística, diríamos así, el adulto mayor se encuentra pues más cerca de la muerte que pues alguna otra persona, no solo por estadística, no con ello digo otra cosa, pero muchas de estas condiciones que lo llevan a tener comorbilidad, es decir, 5, 6, 7 enfermedades en una misma persona, le hace que al final, pues bueno, tenga un declive y esto condicione que sobrevenga la muerte. Esas personas tienen un trabajo, la necesidad de hacer un trabajo de cómo afrontar ese golpe de pérdida de la salud primero y de saberse que están en una condición de terminalidad. Y esa situación requiere ser atendida y es bajo las connotaciones de tanatología que se puede ayudar a una persona a saberse moribunda y cómo poder afrontar esa condición, al igual que también sus familiares. Ok. También entiendo que tú estás también muy dedicado hacia la cuestión de la docencia. ¿Qué estás abarcando, qué estás ejerciendo profesionalmente como docente? Bueno, tengo asignaturas en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que es Enfermería de la Vejez, donde justamente se hace como mucha promoción de este envejecimiento saludable. Se trabajan algunas patologías, síndromes geriátricos, escalas de valoración, entre otras, muy particulares al adulto mayor, pero eso es en pregrado. Y ahorita soy coordinador de la especialidad de enfermería del anciano, que es un programa que tiene el Programa Único de Especialización en Enfermería, que es posgrado, UNAM, lo tiene también la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y dentro de las múltiples especialidades que tiene un aspecto donde abarca al anciano, abarca la geriatría y la gerontología. Entonces ese es el área de especialización en docencia a la cual me dedico a formar alumnos especialistas. Muy bien, esto dirigido tanto también al área de enfermería como a otro tipo de profesionales. No, es dirigida exclusiva a enfermería. Enfermería, ok, de Sí. acuerdo. Ahora sí, bueno, en la parte más amplia, ¿cómo definirías la tanatología? ¿Qué es lo que abarca toda esta temática? Bueno, habría que, si nos remontáramos a sacar definiciones y quién dijo y quién opinó y demás, pues bueno, sería algo complejo. Claro. Desde mi particular punto de vista, la tanatología se define o se puede comprender como una disciplina, un área de conocimiento que nos pone de plataforma el comprender el proceso del morir, ¿no? El comprender la muerte y todo lo que en torno a eso lleva. El comprender la muerte puede implicar desde una persona que está en proceso de saberse ya moribundo o que va a morir, los diferentes duelos que atraviesan las personas exclusivamente de pérdidas de una persona y los diferentes pues estados anímicos que sobrevienen secundario a pérdidas de otra índole, de la pérdida de una mascota, la pérdida de un objeto, la pérdida del trabajo, la pérdida por ejemplo, una amputación, ¿no? Cómo nos puede dejar psicológicamente y cómo podemos trabajar esos escenarios. Entonces, la tanatología también abarca un punto donde se habla del morir, pero el morir no solo implica en ese contexto rudo y burdo, que lo es en la realidad, pero que sí nos pone de concepto a saber que somos terminales, ¿no? Tenemos una terminalidad, somos finitos, y que sin duda el tránsito que estemos aquí, aunque sea, lo comprendamos que es pasajero, que tendremos que aprovechar los diferentes momentos que tengamos para arrancarle a la vida esas partes lindas y de saberse que la vida tiene sentido. Entonces, creo que desde ese enfoque la tanatología es una disciplina que abarca el comprender el proceso de morir, pero al comprender el proceso de morir va pegado en una simbiosis junto su némesis, que es la otra, comprender el proceso del vivir. Entonces, implica
cómo podemos vivir de una mejor manera y cómo podemos darle sentido a cada una de las cosas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Ya, de acuerdo. Bueno, nos has platicado y creo que se entendió muy bien y ya directamente cómo impacta a los adultos mayores, obviamente con las pérdidas que van teniendo al avance de la edad. A los familiares, pues también les impacta de alguna forma, no solo también en sus cambios a lo mejor personales, sino también en los que va viendo a su adulto mayor. ¿Realmente sí la tanatología nos abarca a todo grupo humano? Sí, realmente tiene diferentes enfoques. Podemos hablar, por ejemplo, al decir que la tanatología abarca el proceso del morir, pareciera una complejidad y que solo nos sometemos al moribundo y toda esta parte, ¿no? Pero en realidad no lo es en el contexto, ¿no? Hay una tanatología muy especial que puede ser dirigida para los niños, ¿no? Para adolescentes, jóvenes, para todos momentos, de modo que hoy la muerte sigue siendo el tabú más grande que existe, ¿no? Se puede hablar de muchas cosas menos de muerte, ¿no? Antes la sexualidad era a lo mejor uno de los tabús que estaban pegaditos a eso, hoy se habla cotidianamente con una normalidad que así deberíamos hablar de la propia muerte, ¿no? Del proceso de morir. Entonces, cuando hablamos de muerte, todos nos satanizamos, todos nos acomplejamos y esto es algo que no debería de ser. Desde niños hay una tanatología muy particular que a través de cuentos, historias, etcétera, se les abra a su comprensión de los procesos de, por ejemplo, cómo cambia la naturaleza, por qué se caen las hojas de los árboles, por qué algo tiene vida o muerte, por qué van como estas cosas. Y entonces desde ahí se va como formando, permeando que todos tenemos ciclos, ¿no? Que finalmente cerramos en un aspecto que también nosotros como seres vivos vamos a morir y tenemos esa finitud. La comprensión es distinta porque generalmente una comprensión real de la muerte viene más o menos a los 11 años. Antes de eso es como una fantasía, va a venir después mi abuelo, mi tío, etcétera, el ser querido va a venir, ¿no? Hasta los 11 años más o menos hay una comprensión real de la pérdida y de saberse que ese objeto amado, esa persona amada ya no va a volver. Entonces ya empieza a trabajarse de manera distinta con un adolescente. La tanatología nos ayuda mucho en este enfoque. Ya cuando es un adulto mayor, pues tiene otras connotaciones, otros contextos que también se van trabajando los procesos. Ahí, casi con el adulto joven, lo que más se trabaja son los procesos de ir comprendiendo eso que darle sentido a la vida, más bien quitar un poco esa superficialidad que hay. Hoy tenemos una connotación en esta sociedad de consumo de tener, poseer, abarcar y esto, ¿no? Y a lo mejor el trabajo tanatológico, en buen sentido de comprender a vivir, sería desapegarse de muchas cosas de estos, porque los duelos que se tiene de perdí la casa, perdí el dinero, perdí muchas cosas de estos, son lo que más atraviesa el adulto joven, ¿no? El no poder accesar a muchas cosas de anhelos y esto que se fijó en su mente programada como el que debiera tener, ¿no? Y en los adultos mayores, pues bueno, ya encontramos muchas condiciones ahora viene todo el declive, entonces primero se tuvo ganancia y ahora viene pura pérdida, o sea, ya en un tobogán vamos perdiendo la salud, perdemos capacidades físicas, capacidades mentales, perdemos los trabajos, los ingresos, viene una serie de pérdidas, ¿no? El saber, la muerte del otro me simboliza mi propia muerte y esto es aterrador porque cuando yo voy viendo en mi grupo de adultos mayores, ya falleció aquel, ya falleció aquel, ya falleció, cuando me toca a mí, es una realidad extrema que uno debe asumir, pero debe asumirla de mejor manera para vivir de la mejor manera ese tiempo que nos está quedando, no con angustia ni con miedo, sino con que esa misma angustia o saberse que voy a morir, que estoy finito, nos permita generar un marco de posibilidades para poder vivir de una mejor manera, ¿no? Ya. Digamos, esta materia sonaría que también es de generación reciente, ¿no? De que se dio una forma a esta posible materia que puede ayudar a la gente a asimilar sus cambios o las pérdidas. Y no sé si con ello la tanatología también ha logrado inmiscuirse precisamente en el aspecto educativo, desde jóvenes a ya adultos, o si es realmente todavía algo muy particularizado a quien trate de buscar esta materia o alguien que lo ayude, un tanatólogo, por pérdidas individuales.
Sí, claro, realmente, mira, la tanatología no es una disciplina nueva, ¿no? Digamos que sí, si la comparamos a otros escenarios como la parte psicológica o psicología, por ejemplo, pues sí le lleva como un mundo, ¿no? Muchos años de historia, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, en esta rama de conocimiento que es, pues, digamos, novedosa o incipiente, es poco los años, 50, 60 años que tiene de proyección hacia visualizar esta cuestión de la muerte, los duelos, entre otros. Eh, pero sin duda, lo sigo e insisto, es más probable que una persona vaya a un psicólogo que vaya específicamente a alguien que es tanatólogo, ¿no? No hay esa cultura todavía de poder decir, pues voy a ir con un tanatólogo para que me enseñe a vivir mejor. No tenemos esa condición, ¿no? Y de hecho el mexicano generalmente, pues hasta que se enferma es cuando va a buscar situación pues consulta médica, ¿no? Entonces pasa lo mismo en un proceso mental. Hasta que estamos bien tronados en la parte psíquica es cuando buscamos al especialista y buscamos generalmente primero al psicólogo. No vamos, es decir, ahorita me siento bien. Creo que puedo ir con un tanatólogo a consultar para que me diga cómo darle un mejor sentido a mi vida. O sea, si lo estoy haciendo bien, ¿cómo podría hacerlo mejor? ¿No? Y no lo hacemos. Entonces, hasta que tengamos una situación de un duelo es cuando vamos a ir a tocar la ventana de un tanatólogo. Entonces, ese es el concepto, que todavía existe mucho tabú, porque se cree que el tanatólogo es hablar de muerte y no estoy loco, ¿no? O sea, así como el psicólogo se dice, pues si no es un loquero, así igual con el tanatólogo, pues si no tengo ningún proceso de duelo ni he tenido una pérdida, ¿para qué voy? ¿No? Entonces, esa es una situación que debemos desmitificar y que debemos ir cortando, y espacios como este foro nos permite justamente que las personas le vayan reduciendo ese miedo, y que lo que genera el miedo es la situación de no tener el conocimiento, ¿no? Porque al tú conocer o al saber qué trabaja un tanatólogo, tú podrías bien tomar la decisión de poder ir a una consulta sin que tú tengas un duelo, ¿no? Simplemente te va a ayudar a conducir tu vida y darle sentido a las cosas que tú haces en esta vida de una mejor manera, ¿no? Que las puedas aprovechar, palpar, sentir, enriquecerte, ¿no? Enriquecerte de cosas. De repente se asocia también, hay mucha tanatología o hay mucho que vende. O sea, hay personas que fueron a un diplomado, tomaron un diplomado de tanatología y ya son tanatólogos y venden una tanatología, digámoslo así, en un sentido eh, muy enfocada o limitada, es decir, limitada porque no habla como del todo, ¿no? Sino habla esa tanatología como muy marcada a sensacionalista, como de apoyo emocional, y todos salimos aplaudiendo y wow, y la realidad es que tanatología te habla de la muerte, ¿no? Y a través de conocer la muerte y de aprender que eres finito, puedes sentir la riqueza de saludar a tu familia cada que llegas, de saberte contento que tienes pies, manos, ojos, etcétera. Pero no es tanto en el contexto de, ay, respiramos, qué bonito, y entonces aplaudemos todos. No es esa tanatología la que se vende, que podría ser simplista, por así decirlo. Entonces, de repente también hay mucha cuestión de estos escenarios que digamos, no dan el conocimiento real que tendría la tanatología. Por eso, de ahí que si tu auditorio o demás está interesado en la situación, acudan a una institución que realmente tenga el peso, la validez científica y el conocimiento para poder asesorar, no de manera empírica, ¿no? En el contexto. Entonces, hay muchas asociaciones y instancias que tienen este peso y que tu auditorio puede acudir o recurrir a buscar en este contexto esa información, ¿no? Ya. Una consulta con un tanatólogo se parecería un poco a una consulta psicológica, nada más que dirigida especialmente a la temática de muerte, pérdida, duelo. Sí, si tú vas a buscarla en el contexto que lo tengas, es decir, si yo atravesé una pérdida laboral y me siento incómodo por toda esta situación, pues voy y trabajo con el tanatólogo mi pérdida, ¿sí? Si yo falleció un primo, un tío, un hermano, papá, mamá, etcétera, y estoy atravesando, cursando el duelo, es el indicado para poder trabajar esto. No quiere decir que el psicólogo no, pero ambos tienen como la posibilidad, porque hoy día pues hay muchos psicólogos que se enriquecen de esta asignatura de tanatología para dar una
mejor atención a sus clientes, ¿no? Pero sí, sin duda, te comento, María Teresa, es muy complejo que alguien vaya y consulte a un tanatólogo cuando se siente bien. O sea, es muy difícil o complejo buscar una consulta de tanatología y decir, pues me siento muy bien, pero quiero darle mejor sentido a lo que estoy haciendo, mejor enriquecer mi vida y cómo sentirme mejor, de mejor manera, buscando un tanatólogo, ¿no? Ya. Sí, 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 sí. Y se interrelacionan con otras profesiones médicas, ¿no? En tal caso, yo creo que están muy cercanos al geriatra, al gerontólogo, algunas otras profesiones médicas también se soportan, soportan ustedes. Sí, que tengan un juego, una situación de interacción interdisciplinaria, pues podríamos hablar de la parte de geriatría, podríamos hablar de, hoy día ya existe mucho, con la apertura que hubo a nivel nacional de leyes y cuestiones demás, hay una situación de terminalidad, de atención a los cuidados paliativos y hay otra situación a las voluntades anticipadas. Entonces, áreas afines van desde el derecho, ¿no? Que tendría que ver todo lo derecho y lo penal hacia la atención de cuando se enfrenta a la muerte, es decir, a la terminalidad en el morir. ¿Qué quieres? ¿Que te atiendan, que no te atiendan, que si me corten un pie, no me amputen, si no quiero la cirugía, tengo derecho a todo eso? Sí, ¿no? Entonces, ahí está el derecho, la abogacía asociado a este proceso del morir, ¿no? Está toda esta atención paliativista que atiende no solo la parte emocional de cómo atravieso o cómo voy a cruzar, ¿no? Esta cuestión de saberme que soy moribundo y mi esperanza de vida es de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo va a atravesar mi familia? Entonces, ahí entra tanatología, entra el paliativista, entra otras áreas, ¿no? Y sin duda, esta es la atención emocional y espiritual, pero pues no eximimos la parte orgánica, que también hay dolor físico, ¿no? Entonces hay medicina del dolor, algología, cuidados paliativos, entre otros, que nos permiten hacer que la persona afronte todos estos procesos de múltiples enfermedades, cáncer, entre otras, que cursan con dolor. Y entonces, saberse con terminalidad y todavía cursarlo con dolor, pues es horrible ese concepto. Entonces, por eso es que se da una atención tanto emocional como física al tejido, al propio organismo, ¿no? Como tal. Ok. En cuanto a la práctica efectiva, ustedes supongo están vinculados mucho hacia hospitales en la práctica tanto pública como privada, o también hay tanatólogos que funcionen de manera privada como consultoría, asesoría, etcétera. Sí, yo por el ramo en el que me encuentro de atención asistencial a las personas que están en un hospital, este sería como mi primer campo de acción, de donde yo intervengo, ¿no? La otra, en la parte de la formación educativa a mis alumnos, pero sin duda hay mucho profesional que por fuera tiene consultoría y tiene escenarios donde alguien puede ir a consultar si está atravesando algún tipo de pérdida, de duelo o, en su caso, si se siente bien y todavía quisiera darle mejor sentido a su manera de vivir. Ok, bueno, se ha puesto casi de moda, ¿no? El término de resiliencia, ¿no? Que también significa mucho cómo reacciona uno ante adversidades. ¿Esto tiene total relación con la temática de la tanatología o cómo se vincularía con ella? Sí, tanatología, psicología tienen como una relación. Podríamos englobar ahí el concepto de resiliencia. Podríamos ponerlo en un contexto médico, rehabilitatorio, entre otras. Resiliencia no es otra cosa que salir o resurgir nuevamente de una condición que te dejó atrapado, ¿no? Es decir, una pérdida de, a lo mejor, tuve un proceso de duelo por la muerte de un hermano, por ejemplo. La resiliencia en este concepto es atravesar, procesar y trabajar mi duelo de la mejor manera, y la capacidad resiliente es esa forma de cómo me puedo readaptar a lo que yo antes hacía ahora con la pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un adulto mayor que pierde a la esposa o la esposa que pierde al adulto mayor por hospitalización, por lo que usted en una enfermedad, ¿cómo va a atravesar ese tipo de duelo, ¿no? Entonces, la resiliencia tampoco es una condición que todos tengamos, no es una
un botecito que yo le pueda dar a alguien y tenga 3 gramos de resiliencia, tómeselo cada 8 horas. No es posible. Esta resiliencia obedece a las condiciones históricas, a la historia de vida que ha tenido cada persona. Es decir, cómo esta persona, cuando tuvo un problema, es decir, se le presentó un muro enfrente y buscó múltiples posibilidades para darle la vuelta, para hacer un hoyo por abajo, para brincarse, etcétera, pero logró salir de eso que lo obstaculizaba, ¿sí? Esa es la resiliencia. Entonces, cómo eso afronte a ese problema, cómo lo superó y salió y se adaptó nuevamente al ambiente que le requería. Eso es resiliencia. Entonces, podemos tener una persona que ha atravesado múltiples problemáticas y es muy resiliente. ¿Por qué? Porque esa capacidad de adaptarse nuevamente es lo que tiene esa persona. Voy a salir adelante de esta y a seguirle, y a seguirle. Es muy resiliente. Pero también vamos a encontrar personas que no tengan esa capacidad de resiliencia. ¿A qué obedece? A que históricamente a lo mejor fui el niño de secundaria que golpeaban, le hacían bullying, etcétera, y nunca tuve esa capacidad de ser resiliente, de poder afrontar esa problemática y salir. Me viene la pérdida de la novia, que fue la única novia que tuve, que la única que me peló, pues me duele muchísimo, ¿no? Entonces, todas estas condiciones no todas las personas son tan resilientes, y es donde se necesita el apoyo tanatológico, psicológico, para potenciar lo que tiene la persona con sus recursos internos y sus recursos externos para poder ayudarlo, ponerlo en catapulta y volcarlo a que enfrente la vida de una mejor manera. Eso es resiliencia, y es el trabajo del tanatólogo, es ponerlo en esa catapulta con sus recursos, que él debe comprender qué tiene al interior de sí y qué tiene de apoyo en sus redes sociales, primos, amigos, toda una gama de cosas externas de las cuales él puede asirse, tomarse y decir adelante, quiero, puedo y debo, ¿no? Ese es como el trabajo del tanatólogo. Entonces, ese es el enfoque particular que tenemos en esa asesoría o en ese apoyo que nosotros damos, ¿no? Ya, entonces es como que ustedes le sacan el espejo y le muestran todas las posibilidades, todas las capacidades, todas las potencialidades que tiene para resolver, ¿no? Para que él elija salir. Básicamente es hacerle ver la baraja de cartas que tiene para proyectarlo hacia una mejor esencia de vida, ¿no? Claro. David, ¿qué ventajas te ha dado el haber tenido esta formación profesional de enfermería en geriatría y sumando la tanatología? ¿Qué herramientas te da para tratar con los adultos mayores? Pues mira, en este enfoque dos cosas, ¿no? Ya que hablas de herramientas, pues herramientas son los elementos de conocimiento que tú tienes para saber cuándo identificas que una persona está atravesando un duelo, cuándo identificas que una persona que a lo mejor el familiar te dice, es que le gustaba hacer esto, hacía esto, etcétera, y hoy ya no lo hace, ¿no? Entonces, desde el conocimiento que tú tienes, aplicas una escala de valoración, aplicas a lo mejor con cierta clínica, identificas ciertos parámetros entre algo, por así decirlo. A mí se me hace que esta persona está atravesando un cuadro depresivo. Eso te da los elementos de la especialidad en la tanatología. Hay criterios en un libro que es la Biblia, que se llama el DSM, ahora en su versión 5, que es el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales. Es un libro de la Asociación Americana de Psiquiatría, que nos permite como catalogar, identificar las enfermedades y ponerle 2 más 2 son 4. Pues yo identifiqué que esta persona, por ejemplo, hay criterios en ese librito que nos especifica que la depresión, por ejemplo, hay varios criterios. Entre el criterio A hay que reconocer que la persona tiene estado de ánimo depresivo, que tiene una cosa que se llama anedonia, que es que la persona le gustaba hacer cosas, cualquier hobby, cualquier pasatiempo, algo que le apasionaba, ya hoy dejó de hacerlo, ya no le tiene interés a eso en la vida, ni a lo tanto que le gustaba eso. Aparte de eso, la persona duerme mucho o no duerme, come mucho o no come, ha tenido ciclos o situaciones de irritabilidad, pérdida de peso avante en un tiempo prolongado, ha dejado de hacer cuestiones de la vida diaria, entonces uno dice, esta persona, si le aplico un test, una batería más compleja, voy a encontrar que tiene un cuadro depresivo, quizás de intensidad leve, moderada o severa, no lo sé, hasta que ya trabaje directo en ese proceso, pero sin duda logras identificar cuestiones que a lo mejor tus pares que no tienen ese conocimiento, pues no lo logran realizar, sobre todo porque está hoy, se llama ese edadismo, ¿no?
Antes, bueno, se podía, a lo mejor para tu auditorio, viejismos, ¿no? Hoy se dice edadismo, son características peyorativas que se le hacen al adulto mayor, viejo, ruco, etcétera. Y entonces, dentro de esos edadismos, esos viejismos, estaba que, pues es normal que esté arrumbado en la esquina, que esté llorando, que está loco, ¿no? O, no sale, no duerme, no, tiene un cuadro depresivo. Entonces, muchos de los adultos mayores no gozan de un tratamiento para vivir mejor, para quitar esa depresión que está ahí y tener otras condiciones. ¿Por qué? Porque está subdiagnosticado, está infravalorado. ¿Por qué? Porque desde casa decimos que es normal que el adulto mayor esté deprimido y no es cierto, ¿no? Entonces, muchos de estos escenarios, entonces, y pasan lo mismo, entonces, en los hospitales, en todos lados pasa que es normal que el adulto mayor lo comprendamos así, y no, la realidad es que también está atravesando un proceso de depresión y que hay que darle ayuda, brindarle incluso, no sé si necesite terapéutica, medicamentos, etcétera, para poder salir de ese cuadro depresivo y viva de una mejor manera. Pero hemos normalizado que el adulto mayor es viejo, ruco, que es decadente, etcétera y demás, y esa normatividad que hacemos lastima mucho a la forma en que viven muchos de nuestros adultos mayores. Ya, entonces de alguna manera pues sí te ayuda a hacer una detección anticipada de por qué proceso está pasando desde la parte incluso física, ¿no? Para llevarlo a la emocional, por lo que, claro. por lo que voy entendiendo muy bien. Claro, claro. Sí, David, pues ahora sí que entramos un poquito al campo de las recomendaciones tanto para los adultos mayores como para los familiares. ¿Cómo manejar preparadamente los cambios naturales del paso de la edad, tanto antes del retiro como ya dentro de la adultez mayor? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar esos cambios? Claro. Pues bien dices, esta jubilación tiene muchas connotaciones que también le hemos asimilado cuestiones también peyorativas, cuando debería de ser una situación de jubilación, viene de júbilo, ¿no? De estar contento, feliz, de gozoso, de que ya terminó a lo mejor mi edad productiva, no en el contexto de que ya soy inútil, sino en el contexto de que formar y trabajar a lo mejor para una sociedad, para un contexto así, ya terminó, ¿no? Pero que finalmente voy a ser útil y productivo en otro escenario, ¿no? Que es en casa. Entonces, esta es una cuestión muy importante que golpea a los hogares, golpea a las familias, que pues en las consultas psicológicas, traumatológicas, entre otras, lleva enfrentamientos, conflictos, entre otros. ¿Por qué? Porque, digamos, el señor que fue a salir 30 o 35 años a laborar en una fábrica, en una empresa, etcétera, nunca estuvo en casa. Y hoy está en casa y resulta que el señor prende la televisión y quiere hacer lo que él quiere porque ya está jubilado. Y de repente los pares, pues, ¿qué hubo? ¿No? O sea, yo soy la que cocino, déjame mi tele, etcétera, ¿no? O el señor se quiere meter a la cocina, espérame, estás invadiendo un escenario que no es tuyo, ¿no? Horarios, tiempos, formas, el señor no estaba ahí, nunca estuvo ahí. Y entonces ahora incluirnos ahí es complejo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, a lo mejor en un pequeño destello, en un espejito de lo que te pudiera ejemplificar. Hoy en estas situaciones de contingencia que tenemos, cuando nos habíamos visto entre niños, adultos, etcétera, y todos juntos ahí, pues es raro, ¿no? Y complejo, y es una zona de batalla, ahora yo quiero la tele, yo no puedo ver eso, y chocamos. Y ese es justo ese escenario que nos pasa. Nos puede dar irritabilidad, nos puede cursar con un cuadro depresivo, cursar con mucha sintomatología que requiere atención clínica. Sin duda, saberse esto antes, es decir, tengo que ir viendo mi proceso de jubilación, pero tengo que ir viendo cómo me voy a ir adaptando a esos tiempos, a esos horarios. Mis 8 horas o 10 o 6 o las horas que yo ocupara en lo laboral, tengo que destinarlas en un escenario donde me permita a mí hacer un centro de día, terapia ocupacional, irte a nadar, caminar, charlar, el ajedrez, lo que tú gustes como en este contexto, pero que empieces como a adaptarte de manera paulatina a casa, a la convivencia con tus pares, con tu esposa, con el familiar, etcétera, porque la irrupción total y concreta es lo que causa ese choque, ¿no? Entonces, recomendación, quien esté próximo a la jubilación y demás, saberse que va a ser un proceso complejo, deshabituarse de todo aquello que se había habituado y ahora tener otros hábitos donde pueda ocupar ese tiempo. Realmente, si no se ocupan estos tiempos en
en terapia ocupacional, en ese tiempo de ocio, darle un espacio y un sentido, se deja de pasar bueno, se deja el júbilo de atrás y vienen muchos conflictos asociados a ahora qué tengo que hacer, ahora cómo me adapto a todo, ¿no? Y se sigue atravesando por perder lo que tenía yo antes, ¿no? Ese es el escenario. Y también es sano quien vaya preparándose a esta etapa, acudir precisamente a lo mejor la ayuda de un tanatólogo para que le ayude a hacer una planeación. ¿Es viable ese tipo de asesoría? Claro que sí, por supuesto, la tanatología es una disciplina que te va a poner en plataforma, no solo cuando ya estás catastróficamente mal, ¿no? Te va a poner en una condición de irte preparando, de irte adaptando paulatinamente a esa, sí, pérdida, pero que finalmente no puede ser caótica. O sea, que no tomes esa pérdida como el caos total y desorganización total en tu vida y que eso te lleve a sentirte efectivamente mal y devengan otras condiciones de cuadros depresivos, sino que por el contrario, te permita ese conocimiento tanatológico ocuparte en diferentes cosas, tiempos y espacios y que eso te favorezca realmente un escenario de mejor convivencia, de mejor aceptación de que ya perdiste esa estructura y que te tienes que salir avante con nuevos recursos, con nuevas cosas, al proceso de vivir que tienes todavía, ¿no? Claro. ¿Qué motivaciones podríamos indicar que podrían mover a alguien que va hacia el retiro a hacer esta planeación? O sea, ¿qué le podríamos decir? ¿Sabes qué? Si lo planeas, entonces... Claro. Yo creo que aquí la parte medular es la capacidad volitiva, es decir, cuando la persona sienta esa condición, es decir, yo quiero vivir de mejor manera. De lo contrario, es muy difícil que vaya a buscar asesoría, que vaya a hacer muchas cosas. O sea, si tenemos una persona que va a afrontar ese retiro de una manera brutal, me voy a ir a meter a mi casa y voy a ver fútbol todo el tiempo, va a acabar hastiándose. Eso hastía. Al momento, ese tiempo de ocio, aburrimiento y demás genera muchos conflictos de desadaptación y que puede esa desadaptación ser más y más y más y más grande a medida que avanza. Entonces, finalmente, asirse de esos espacios y de tiempos de ocuparse, le podrían ir mejor. Es decir, desde a lo mejor medio año antes ya puedo ir programando o yendo a lo mejor los sábados a un grupo de, no sé, terapia ocupacional, puedo ir al ajedrez, a bicicleta, no sé, como cosas de ese tipo. Y poquito a poquito irse adentrando, irse adentrando. Sin duda, somos seres sociales por naturaleza y por muy yo creo que se sea y eso de, yo que voy a un centro de puros viejitos y eso, hay muchos padres que en este contexto se animan y de repente en esos grupos de adultos mayores, pues tienen una convivencia muy similar, están atravesando por cosas muy similares, o sea, no es tan dispar como hablar de algo intergeneracional, alguien de 20 con un señor de 80 años, ¿no? Ahí sí sería como muy dispar y que también se debe de hacer, ¿eh? Intergeneracionalmente hay mucha riqueza en eso, pero hablando de adultos mayores, entre pares, pues tienen cosas muy símiles que pueden en algún momento compartirse y cómo le hiciste y a lo mejor yo me veo en ese espejo y voy a tomar esta indicación que hizo a lo mejor mi compañero de trabajo de allá del centro recreativo, etcétera, ¿no? Y eso me permite ampliar las redes sociales, las redes de apoyo que en algún momento pueda uno tener y es muy enriquecedor a la persona ser un ser social. Una de las actividades importantes es que las actividades avanzadas de una persona en la vida diaria tienen que ver con que una persona sea lúdica, política, que gestione, que exija sus derechos, que haga valer etcétera, educativos, de salud, la electricidad, lo que quieras, ¿no? Pero en ese contexto que sea una persona en la sociedad incluida, ¿sí? No que sea excluyente o excluida en su momento, ¿no? Sino incluida. Claro, que disfrute de su vida tal vez desde otra perspectiva, ¿no? Desde otras posibilidades. Llegó a una etapa en la que va a poder disfrutar a lo mejor de cosas que dejó pendientes, ¿no? Exactamente. Y también evitar el envejecer patológico, ¿no? Porque de otra manera, si se pierden esas capacidades, pues con el tiempo
pues va a llegar a patologías, ¿no? Y eso pues debe estar mucho en lo que ustedes ven, digamos ya prácticamente también dentro de los pacientes, ¿no? Que llegan a hospital. Claro. Sí, sin duda, hay muchos escenarios que se puede trabajar mucho, potenciar la salud del adulto mayor, el control de sus enfermedades, por ejemplo, ¿no? De la manera en que se llegue con menos discapacidad. Es decir, no es lo mismo una persona de 80 años que tiene una robusta, de una fortaleza física, de una reserva funcional en sus órganos, aparatos y sistemas de manera enriquecida a los 80, a una persona que a lo mejor a los 61, 62, ya entró con insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, amputado y demás. Entonces, el cómo vivir esa vida es distinta, el cómo la veo es muy distinto. Entonces, desde esa promoción a un envejecimiento saludable se trabaja que se llegue con menos discapacidad y en las mejores condiciones de salud mental y social y etcétera a esa etapa de envejecimiento. Claro, que disfruten más de su plenitud, ¿no? De su etapa de plenitud y que la alarguen. Exactamente. Ahora también desde la perspectiva de los familiares, de los adultos mayores, ¿qué preparación se les pudiera recomendar también a los familiares que van viendo en algún punto precisamente esa pérdida en los adultos mayores que son su familia? El que vean que van perdiendo sus capacidades, etcétera, también los mete en un duelo. ¿Cómo se afronta eso, David? Claro, sin duda aquí en este trabajo con los adultos mayores, al igual que con los bebés, con los neonatos, con los muy chiquitos, se trabaja en par con la familia, ¿no? Con el cuidador primario, ahora nosotros le llamamos, porque a medida que el envejecimiento cursa, si no es un envejecimiento saludable, cursa ese envejecimiento con directrices a patología y desviación de la salud. Esta desviación de la salud, si no se atiende de la mejor manera, va a generar discapacidad. Y la discapacidad puede ser motriz, puede ser visual, auditiva, cognitiva, en todo momento, y que no es lo mismo una persona con discapacidad para moverse, que esté en silla de ruedas por una amputación, por alguna cuestión de salud, a una que sí pueda moverse, ir al centro comercial por sus compras, ir, subirse al transporte, etcétera, que tiene un goce de una mejor calidad de vida, ¿no? Los familiares también se trabaja esta parte de ir enseñando que ellos tengan el conocimiento de las diferentes enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, entre otras, que se acerquen a los grupos de salud que van a hacer una promoción. ¿Cómo puedo comer mejor? ¿Cómo puedo nutrirme mejor? ¿Cómo puedo hacer ejercicio mejor? Etcétera. Porque no todos tenemos la misma masa magra, la misma grasa, etcétera, ni las rodillas o articulaciones de la misma manera y debemos ser evaluados para tener tipos de ejercicios adaptados a nuestra condición. También notificar a la familia cuando hay, por ejemplo, en los síndromes demenciales, que hay una pérdida cognitiva, cómo puede ir identificando la persona que el familiar, en este caso el cuidador primario, que la persona está teniendo una situación cognitiva, una pérdida de facultades mentales que van primero atravesando por los diferentes aspectos de memoria y que la persona va perdiendo el reconocimiento de objetos, lugares, cosas, personas, entre otros, ¿no? Y eso va generando discapacidad y la información que se les puede dar a esos familiares va acorde a la diferente etapa que va cursando ese deterioro cognitivo, porque generalmente estos síndromes demenciales son progresivos, es decir, inicia o damos reconocimiento a signos y síntomas iniciales, pero el avance y la gran medida en cómo va a ir tomando el declive lo va a llevar a un momento de severidad, a tener una cuestión de cercanía a la muerte, ¿no? La discapacidad a medida que avance la enfermedad va a ser mayor y la situación de cómo el familiar puede afrontar el ver que mi adulto mayor, mi papá, ya no me conoce, ya no reconoce el lugar donde está, ya no sabe hacer esto, ya no sabe qué objeto tomar, etcétera, o hace conductas inapropiadas que nosotros creemos, etcétera. Si nosotros damos esa información adecuada a las personas, podemos hacer que ellas enfrenten, no podemos quitar el dolor ni el sufrimiento que le da el ver a su familiar
con esa pérdida cognitiva, esa capacidad mental que ya perdió. No podemos quitarlo, pero sí podemos hacer que esta persona afronte de mejor manera cómo va perdiendo ese adulto mayor o su familiar, cómo va atravesando las diferentes etapas y cómo va perdiendo. Sin duda el conocimiento es lo más importante aquí y saber que podemos ayudar. O sea, no vamos a quitar el dolor, vamos a darle significado y sentido. Eso es lo que van a hacer los familiares, darle sentido y trabajar ese dolor de ver esa pérdida, de ver cómo cursa su familiar de la mejor manera. Porque si no, sobrevienen cosas de colapso del cuidador, abandono, maltrato y abuso a ese adulto mayor. Entonces, si es un adulto mayor violentado, agredido, etcétera, por desconocimiento, porque ya me cansé, ya me fatigué, porque no sé lo que va a pasar o no sé lo que viene y sobre todo que nunca pude recurrir a una institución de ayuda o a personas que estuvieran capacitadas en este conocimiento para poder ayudar, ¿no? De acuerdo. ¿El tanatólogo de alguna manera también integra esto? ¿Sí contempla al cuidador primario para ir ayudándole también a que le dé soporte a su adulto? Claro, tanatología, psicología ven esta parte. Sin duda habría que atravesar escenarios mixtos. Hoy en esta sociedad del conocimiento que tenemos, un profesional debe tener áreas de conocimiento de otras áreas para tener una mejor atención a sus clientes o a sus pacientes, ¿no? En todo momento, por ejemplo, no es lo mismo un tanatólogo que solo tomó un curso de tanatología y no sabe a lo mejor de un síndrome demencial, qué es lo que pasa cognitivamente en las neuronas, las sinapsis, qué tipo de parte del cerebro se está perdiendo para que pueda dar o ayudar una información de las diferentes etapas que va a cursar. Tal vez trabaje la pérdida y cómo afronte la persona de mejor manera el contexto, pero sin el conocimiento a lo mejor de decir, de punto A a punto B vas a tener que hacer esto, va a perder esto, va a tener esta situación clínica, etcétera, que sería lo mejor, es decir, sería lo ideal. Uno quisiera que le dieran toda la información posible para saberlo, ¿no? Pero no necesariamente sucede así porque en este contexto, digamos que tendríamos que recurrir a una persona que tuviera un conocimiento amplio en varias de estas temáticas y sumado todavía el de tanatología. Ya. Ahora, bueno, también se presenta la situación de que muchas veces los adultos mayores no están midiendo ya los riesgos en los que están incurriendo en el estado que están teniendo, de a lo mejor algunas pérdidas de cualidades o de condiciones potenciales físicas. ¿Cómo visualizan ustedes como tanatólogos la intervención? ¿Ustedes señalan de alguna forma tanto al adulto mayor como al familiar, oye, esto ya no lo va a poder realizar porque ya está llegando a una pérdida de algo, de una condición? ¿O cómo recomiendas tú esa intervención? Porque si hay un punto allí en el que pues hay que intervenir, ¿no? Porque si no incurren en riesgos. Claro, yo creo que aquí la evaluación inicial es lo que nos permitirá tomar ciertas recomendaciones, restricciones, qué poner y qué quitar a la vida para el contexto, ¿no? Ahora que sin duda es una condición importante, ¿no? La persona, por ejemplo, que se sabe diabética, tiene que cambiar su estilo de vida completamente, ¿no? Pero la realidad es que si ella dice, yo asumo y hoy voy a comer tacos de carnitas y no me interesa, está tomando también una decisión de vida y también es válido también hacerle o resignificarle que también es válido que coma carnitas, ¿no? Entonces se le dice, se le informa A más B, pues igual a C. Entonces, si te alimentaste de esta manera, pues tienes que cuidarte 3 o 4 días más para volver a controlarte y estar estable. O sea, la restricción a lo que puedas hacer en la vida va, creo que acorde a tu historia de vida también que has tenido, ¿no? O sea, de repente habría que identificar cuando una conducta no es adecuada. O sea, yo tengo un adulto mayor que del trabajo a casa, poco emotivo, un chascarrillo de vez en cuando y todo, y ahora quiere aventar del bungee, la patineta, etcétera. Son conductas diferentes, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto? Que finalmente son conductas de riesgo. Y hay que identificar, detrás de toda conducta de riesgo hay una intención de hacerse daño a sí mismo. Entonces,
sí habría que ser evaluado desde una parte psicológica, esta cuestión, porque pasa de un polo totalmente raro a algo que no hacía antes. O sea, si de chavo sí fue intrépido, pues bueno, es muy normal que tal vez se quiera aventar del bungee y el adulto mayor ha sido reventado toda la vida, ¿no? Ha sido así, ¿no? En esta parte. Pero sí identificar estos cambios que no era y hoy es, sí esto trae una conducta de autoagresión, de quizás habría que rescatar otras cosas de fondo que podríamos ir tomando, porque no es una conducta no Normal. normal, no quiero encasillarla, pero que se desvía de lo que antes era una persona y de cuestiones sería importante evaluar y que lo evaluara un especialista, ¿no? De acuerdo. En cuanto a cómo motivarlos a que se activen o se mantengan activos, o sea, como familiar, ¿cómo podemos ayudar a eso? Ok, bueno, nosotros hoy en esta situación ustedes pueden consultar tu auditorio en internet o sus familiares, el tío, el sobrino, el hijo del abuelo, Ujú. consultar en internet, busquen terapia ocupacional y busquen toda esta cuestión. Realmente a veces nosotros creemos que aventar una pelotita o hacer ese sopa de letras, y eso es como una pérdida de tiempo. Y no, la realidad, si ustedes cuando lean esta parte de lo que es la terapia ocupacional, van a ver que el hecho de que haga una pinza fina, pinza gruesa, que tome bolitas o palitos o alfileres, con toda esta parte, está trabajando procesos cognitivos arriba y que nos favorecen a un mejor envejecimiento mental. Entonces, eso es una riqueza que debemos ir teniendo. Entonces, esta terapia ocupacional está fundamentada hace mucho tiempo, tiene mucha situación tecnocientífica que hoy valida o respalda que ciertos movimientos, condiciones de esto hacen mucha rehabilitación física primero, que una persona no pierda facultades, que mantenga, por así decirlo, y que en su momento le ayude en el contexto a tener un envejecimiento más saludable. Entonces, terapia ocupacional es una muy buena interacción, intervención que podrían tener con sus adultos mayores. Y esa va desde, la puede hacer él solito o la puede hacer con otro par y vamos a sentarnos a jugar con la liga o esta parte, pero no es como hacer juegos inútiles y cosas sin sentido, ¿no? Aventarle la pelota de allá para acá, no. Tiene un trasfondo y tiene una plataforma científica de qué neurona estamos moviendo, qué grupo muscular, toda esta situación, porque a veces cuestiones, por ejemplo, la propia marcha, a veces se nos olvida caminar de mejor manera. Si nos pasamos mucho tiempo en inmovilidad por alguna condición, se olvidan los grupos musculares de cómo trabajar, se olvidan de cómo trabajar de la mejor manera o en simbiosis. Entonces, es algo importante, de repente nos sobreviene y ¿por qué vino una caída? Ah, pues vino porque esos grupos musculares nos acostumbraron a tener un trabajo y a trabajar de manera organizada. Entonces, terapia ocupacional, como hacer ciertos ejercicios, subir escaleras, bajar escaleras, hacerlo de izquierda, hacerlo de derecha. Todo esta connotación tiene un respaldo científico que me permitirá a mí habilitarme mejor en mi marcha. Y con eso reduzco el riesgo de caídas por una marcha diferente que haga más veloz, etcétera, ¿no? Y esto también abarca a las personas que, no sé, sufrieron alguna caída, alguna operación, alguna situación que van a tener que tener rehabilitación física, también abarca a ellos esto de abocarse a la terapia ocupacional. Claro, sin duda tendrán la parte de un especialista después de la cirugía que les diga qué tipo de ejercicio hacer. Y si no, mucha de la terapia ocupacional te dice cómo trabajar un grupo de músculos, desde hacerlo más tono hasta, si quieres, incrementar resistencia, ¿no? Eso dependerá de primero la consulta con un profesional que te vea, que te indique o te recete este tipo de terapia ocupacional para tu rehabilitación. Y la otra, sí hay mucho que nosotros podemos ser autodidactas y en este concepto, ¿no? Pero lo ideal o la recomendación sí sería que lo viera un terapista, ¿no? En este caso, terapia física o un terapista ocupacional, que ya hay esa disciplina hace mucho tiempo, que puede darnos mejor tratamiento, mejor validez a esto. Ya. Ahora, yendo hacia los adultos que desarrollan cierto nivel de demencia,
¿Hasta qué punto se les acompaña a ellos cuando se están dando cuenta de sus cambios y que requieren una aceptación de los mismos? ¿Y hasta qué punto a lo mejor la asesoría empieza a dejar de ser con ellos para ser tal vez con los familiares? Claro. Los síndromes demenciales nos llevan justamente a pérdida cognitiva y la severidad de esa pérdida tiene diferentes grados. Hay del nivel del 1 al 7 según un autor, del 1 al 3 según otro autor, etcétera. Para tu auditorio y que fuera sencillo, hay una etapa inicial donde la persona sabe que está teniendo las pérdidas, la persona todavía tiene un reconocimiento de quién es, tiene un reconocimiento de quién es socialmente, laboralmente, en la familia, quién es, qué lugar ocupa, etcétera, ¿no? Y que los olvidos o los tipos de memoria son, digamos, no afectan tanto la vida diaria. Nosotros tenemos, al hablar de geriatría, dos situaciones que se llaman actividades instrumentadas de la vida diaria, que va desde que la persona salga por sus alimentos, sus compras, se haga de comer o su higiene, el aseo personal, lavar su ropa, entre otras cosas, ¿no? Manejar sus cuentas, sus números, situaciones de dinero, etcétera. Y tenemos otras que se llaman actividades básicas de la vida diaria. Esas actividades básicas van desde que la persona se pueda bañar por sí misma, se pueda trasladar, pueda de la cama al baño, pueda ser continente y que pueda comer por sí mismo. Cuando una persona con deterioro cognitivo, llámese algún tipo de demencia, va avanzando, va a ir perdiendo desde salir al súper y manejar su dinero hasta quedarse en casa, porque ya nada más puede hacer las básicas. Y de esas básicas también va a ir perdiendo, va a perder la facultad de comer por sí mismo, de ser continente, de trasladarse, entre otras. Y como bien dices, habrá un trabajo donde es inicial con la persona que todavía está viviendo su demencia, ¿no? Y habrá otro momento donde esa persona ya no sabe o ya está fuera de la realidad, digámoslo así, y el trabajo, como bien dices, toca turnarlo a el familiar, ¿no? Cuidado. Que va a hacer todo ese trabajo y justamente en ese tiempo va a ir perdiendo, trasladarse, etcétera, y es ahí donde se le va a ayudar a dar la asesoría, la información que requiera justo en las diferentes etapas y tránsitos que va a ir teniendo la enfermedad, ¿no? De acuerdo. Con lo que está sucediendo actualmente con esta situación de la pandemia, ¿a qué cambios crees que se han tenido que enfrentar los adultos mayores y cómo pueden adaptarse adecuadamente a ellos? Ya, pues bueno, finalmente dos cambios importantes son aquí. Uno, la parte de ansiedad, angustia, miedo, temor a todo este escenario. Sin duda todo esto ha tomado una vertiente muy compleja, ¿no? Hace un año, ¿no? Hace año un poquito más, el grupo poblacional de mayor riesgo eran nuestros adultos mayores, ¿no? Hoy sabemos que, pues bueno, ya le puede dar a cualquiera, e incluso a los jóvenes, a los niños, ¿no? Pero anteriormente este grupo poblacional estaba como, se designaba el de mayor riesgo. Lo sigue estando, pero hace un año era como el pánico y toda esta cuestión. Entonces, sin duda yo creo que todos estos escenarios aún siguen latentes y permeables y sí es interesante trabajarlos, ¿no? Regreso ahorita con esa parte. Y el otro escenario que sin duda, o la otra parte de ver, es finalmente la cuestión de cómo convivir, ¿no? Con esta condición de pandemia, ¿no? Entonces, para nuestro reflejo en la primera parte, podemos tomarlo a identificar, es decir, cuando nosotros tenemos interés en nuestro adulto mayor o en nuestros pares adultos mayores, nosotros debemos identificar cuando algo ya pasó de un temor real, ¿no? A una situación de pánico, una situación de ansiedad, que la persona ya no come igual, tiene insomnio, que tiene alteraciones digestivas, diarrea o estreñimiento por el estrés, que está condicionando a lo mejor elevaciones de la presión arterial, taquicardia, sensaciones de náusea, mareo, entre otras. Son cuadros ansiosos que ya no son tan normales, ¿no? Entonces ya habría que tomarle otra connotación e incluso acudir a la parte médica para que pudiera manejarlo con psicoterapia o a lo mejor
la atención de a lo mejor algún medicamento que bajara los niveles de ansiedad, ¿no? Cuando pasa a otra proyección ya mayor de una angustia, un temor, un pánico, se tiene que ver más, ¿no? Ya son ciertas fobias que ya se incrementó y la persona ya puede incluso en algún momento, el mismo miedo y la misma condición nos puede llevar hay muchas teorías que explican, una puede llegar a lastimarse o hacerse daño, a quererse quitar la vida cuando cursa un evento estresante, ¿no? Cualquier evento estresante que le ponga que no es capaz de soportar esa realidad, la pérdida de mi hermano, de mi tío, de mi primo, etcétera, ¿no? De un familiar, y en ese momento voy y puedo tener una situación. Entonces es importante ver todo esto que pasa de ser un temor normal a que tenemos ya que convivir con él, y que si en algún momento tenemos adultos mayores con cuadros ansiedad, angustia, etcétera, sí sean tratados. No es normal que nuestro adulto mayor esté arrumbado en la esquina del cuarto, llorando, angustiado, etcétera, porque ya está viejo. No es cierto. No es normal. Debe ser tratado por un especialista, ¿no? En todo caso, psicología, tanatología o la parte médica que pueda verlo como tal, ¿no? Y la otra, yo te decía, la muerte del otro me refleja mi propia muerte. Entonces, el atravesar ese proceso, y si yo muero mañana y esto, no tenerlo como un proceso de angustia, sino como una posibilidad de ir haciendo cosas que me permitan adaptarme a ese espacio. No que voy a morir mañana, sino que en el escenario me permitan no afrontarlo de una manera negativa, en que mañana voy a morir y estoy angustiado y me da miedo y no sé qué voy a hacer y qué va a pasar y mi familia y etcétera, ¿no? Sino vivirlo, el momento y el tiempo para poder convivir, interrelacionarnos y tener situaciones intergeneracionales de la mejor manera. Eso sería como lo más viable, pero sí identificar cuadros depresivos, cuadros de angustia, cuadros de estrés, entre otras cosas, ¿no? Y saberse que si ya las personas que sin duda han recibido dosis los adultos mayores ya recibieron las 2 dosis, que se sientan un poquito más seguros. La vacuna sí sirve como tal y previene de mortalidad, previene de muerte, ¿no? No significa con esto que no te vaya a dar y te pegue y te deje mal, ¿no? Pero el riesgo de morir es menor, ¿no? Sí, entonces sería el que realmente traten de manejar todo aquello que es racionalmente manejable, lo que esté a su alcance, y ya lo que rebase, que ya los rebasó, pues ya tomarlo de otra forma, ¿no? Tratar de considerarlo de otra manera, a lo mejor tratable, ¿no? Con psicólogos, si es que realmente ya los rebasó, ¿no? O tanatólogo. Exactamente. Sí, de acuerdo. Ahora, quienes estuvieran interesados en la capacitación en tanatología de una manera formal, ¿qué es lo que tendrían que hacer o dónde lo estudian? Y aquellos que requieren nada más, porque tú me hablabas también de que a lo mejor hay alguien que simplemente por enterarse de qué es esta dinámica, también puede cursar otra serie de estudios, ¿no? Creo que diplomados. Entonces, ¿dónde está esta posible formación en tanatología? Ok, bueno, al menos 2 instituciones podrían ser interesantes. Está la Asociación Mexicana de Tanatología, que hay diferentes modalidades para profesionales y para no profesionales de la salud, en este caso, ¿no? Entonces, hay muchos cursos, actividades y demás para la población en general que desea asirse de este conocimiento y ir teniendo como otra concepción de vida-muerte en esta plataforma, ¿no? Y el sentido del vivir, que es el contexto, ¿no? Hay escenarios de logoterapia. La logoterapia implica logos, más que como tratado o estudio, implica logos el sentido. Y logo como sentido es el sentido de vida, el sentido que le damos a nuestro quehacer diario, a nuestro quehacer profesional, a nuestro estudio, etcétera, ¿no? Esa plataforma. Y eso es como en el amplio de las personas, público en general. Si ya encontramos en tu auditorio que hay especialistas que requieren, más bien profesionales, que requieren un conocimiento a lo mejor ya de un diplomado y demás, porque son afines a áreas a trabajar con adultos mayores y duelos y estas cosas,
También te ofrece ya otro tipo de diplomados, ya con otras características, pero ahí sí ya te piden nivel de estudio, que tengas a lo mejor licenciatura o otro estudio afín, técnico en algo, o experiencia laboral como trabajador social, enfermero, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede consultar qué áreas son afines, cuál puedo yo ingresar, y puede ser desde público en general hasta profesionales en otro contexto, ¿no? Está el Instituto Mexicano de Psiconcología, también así lo pueden encontrar. Hay diferentes sedes de esa institución y este Instituto de Psiconcología trabaja diferentes modelos, ¿no? Hay, por ejemplo, está la licenciatura en gerontología, tienen maestría en tanatología, que fue la que un servidor cursó, y tienen diferentes estudios de posgrado, incluso ya doctorado en tanatología, psiconcología y varios que pues se asocian a un poco a esta parte del conocer el proceso de terminalidad del enfermo terminal, cuidados paliativos, dolor, como ya más específico, ya más protocolario en este concepto, por así decirlo. Entonces serían las dos instituciones base que yo pudiera recomendar a tu auditorio público general y profesionales. De acuerdo. Y en cuanto a si alguien quiere sencillamente recuperar algo de bibliografía, ¿qué países son referentes en generar información relacionada al tema? Bien, generalmente la tanatología tiene mucho de plataforma, bases filosóficas. Entonces, hay quien también se asocia a que la tanatología la cursa más hacia la parte de la terminalidad y el proceso del morir. Hay situaciones de bioética, por ejemplo, los dilemas bioéticos, de ética, la moral, entre otras, como la persona o las decisiones médicas afectan a la persona y a sus familias, ¿no? Como puede ser situaciones de eutanasia, eutanasia activa, pasiva, ensañamiento terapéutico, sedación paliativa. Hay una gama de procederes en las actividades médicas que cursan con estas condiciones, ¿no? Entonces, desde la bioética y demás, hay países que ya nos tienen en más avance filosófico y humanístico en ese concepto, muchos europeos, Bélgica, Holanda son entre ellos, Estados Unidos, Brasil, entre otros, que han desmistificado ya esa parte de la eutanasia y tienen, digamos, desde la parte tanatológica, son referentes en el concepto para este proceso del morir y las personas en esa plataforma son los referentes filosóficos, humanísticos en ese concepto. Muchas gracias. ¿Cómo pueden localizarte si alguien desea alguna orientación, alguna consulta, alguna red social o correo que nos dejes para ello? Claro, mira, mi correo es Moctezuma 101979 @gmail.com. Entonces ahí me pueden ustedes localizar, con gusto atiendo. A veces la agenda es un poquito complicada, quizás no los atienda así súper a la brevedad, pero con gusto puedo participar en apoyarles en algo, sobre todo. Sí, David, pues muchas gracias. ¿Algún mensaje motivacional o recomendación final para los adultos mayores o para los familiares o para las personas que van hacia el retiro? Pues yo creo que en este contexto es sin hacer panacea, sin todo esto de vamos aplaudiendo y hoy nos fue súper bien y la tanatología en ese contexto, sí que demos buen sentido a nuestro quehacer, buen sentido. Si lo hacemos bien, nos sentimos bien. Eso es como una máxima, es una realidad muy concreta. Y la otra que nos permite afrontar mejor o de mejor manera los duelos es saber que en algún momento hay finitud en todo, que nada nos pertenece y que en algún momento tenemos esa capacidad, ¿no? Cuando nos aferramos, cuando no soltamos, cuando no dejamos ir, cuando esto nos va más mal en atravesar los duelos o las pérdidas, ¿no? Entonces, saber que no somos eternos, que nada nos pertenece y que todo cambia, que todo cursa con cambios, esas son máximas para poder afrontar los duelos de una mejor manera. De acuerdo. David, pues muchísimas gracias por habernos dado esta charla el día de hoy y estamos seguros que hemos aprendido algo más acerca de este tema
y que vamos a estar más preparados para las etapas que nos esperan hacia el retiro o para tratar más adecuadamente a nuestros adultos mayores o para que ellos estén informados acerca de qué les puede ofrecer esta rama de la ciencia. Así es que muchas gracias, David, agradezco mucho tu presencia con nosotros y de igual manera, pues agradezco mucho a ustedes por estar aquí con nosotros, de estar viendo este video y esperamos que haya sido del total aporte que nosotros esperábamos proporcionar. Muchas gracias, entonces, nos vemos en el siguiente video aquí en Adultos Mayores Geniales. María Teresa Rivera, agradeciendo a David Moctezuma por su presencia. Un gusto. Hasta luego.